Hola amigos de Contexto. Hoy nos enfocamos en las elecciones próximas del 1 de julio en México, donde la verdad es que hay una cantidad de candidatos que no sabemos pues cuál será la elección final. Bueno, como en otros países, hicimos también el de Colombia y vemos lo mismo. Sabemos que en México el PRI gobernó por 71 años y fue en el año 2000 cuando Vicente Fox rompió con esta larga historia de priismo, pero yo creo que todo el que tiene más de cierta edad político mexicano ha militado en el PRI o comenzó con el PRI o de cualquier manera está vinculado a este partido. Tenemos en este momento una situación donde por tercera ocasión Andrés Manuel López Obrador se presenta a las elecciones, es el candidato en este momento más votado y le siguen pues Ricardo Anaya, que es el representante de una coalición del PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. También está el candidato José Antonio Meade, que es el candidato del PRI, y a pesar de que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, por sus siglas, como ahora le dice, parece que cariñosamente el pueblo, también como salió del PRI, pero... ¿Y del PRD? Y del PRD, bueno, primero del PRI salió, después del PRD, y después en este partido nuevo que ha formado, relativamente nuevo, el Morena, que es un partido... Movimiento de Renovación Nacional, Morena por sus siglas, se dice que es un partido pues hecho a las necesidades del momento, pero dicen que sus antiguos compañeros del priismo harán todo lo posible por cerrarles las puertas nueva vez a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, en un país como es México, que también pues, si pudiéramos utilizar el término de destacado en cuanto a fraudes electorales. Uf, son los maestros. Y ahora también, pues con todo este problema económico que ha tenido Peña Nieto, esto hace que el candidato José Antonio Meade baje en la preferencia del voto porque hay poca confianza en cuanto es la economía, lo que está pasando en México y principalmente, señores, que quizás es lo más importante, el estado de inseguridad que vive su ciudadanía, aunque hay algunos que dicen que en Ciudad de México no hay tanta violencia, pero yo creo que México entero está cundido de lo que es una gran violencia en las calles y todo tipo de violencia, porque también desde el gobierno, ¿verdad, Julio? Sí, así es. Lo curioso de esta situación actual en México es que los partidos tradicionales, que son tres, vamos a decirle, pero Los fundamentalmente el PRI, que gobernó por 71 años de corrido. más de 70 años. El PRI gobernó más que el Partido Comunista de la Unión Soviética. Wow. Para ayudarte una idea. Más tiempo. Sí. Y durante un gran periodo de esos 71 años fue un ejercicio del poder autocrático. No era democracia. Sí. Por eso las reminiscencias de autoritarismo en México son tan grandes y tan masivas como los fraudes electorales, la violencia callejera, la violencia de los carteles del narcotráfico, las ejecuciones, etcétera, las desapariciones. Entonces, lo curioso en este caso es que el auge de la candidatura de López Obrador, fuera de los tres partidos que han gobernado México, o de los dos que han gobernado y uno que ha estado, y el PRD que ha gobernado Ciudad de México, sí, entre ellos López Obrador, sí, que fue el gobernador de Ciudad de México, que es como el alcalde, sí, pero que es una superalcaldía de casi 20 millones de personas. Por el PRD en este caso. El PRD siempre la ha controlado, pero ¿qué ha pasado? Ahora vemos que el PRD y el PAN, es decir, la izquierda y la derecha, están aliados con un mismo candidato. Y el PRI tiene otro candidato. Y entonces, ninguno de esos dos es lo que encabezan las encuestas. Y si quien la encabeza
es Andrés Manuel López Obrador con una característica, y es que en México no hay doble vuelta. Eso te iba a decir, En que México es muy significativo. es un sistema electoral como el que teníamos nosotros antes de 1994, en el cual el que sacaba más votos, aunque fueran, que fueran 20 votos más, exacto, ese ganaba. Y las encuestas en México están dando las predicciones de las encuestas presidenciales, toda una distancia de casi 10 puntos o más respecto a López Obrador, respecto a Anaya, ¿no? Sí, Anaya. Anaya, que es el candidato del PRD y del PAN. Sí, o sea, de la coalición. Coalición PRD-PAN. Vamos a ver el video sobre la predicción de las encuestas presidenciales en México, el primer video, para que la gente pueda ubicar cuál es la situación. Ahora que faltan mayo, junio, que faltan 3 meses. 3 meses, sí. Veamos. Carlos Rodríguez, él es jefe de Buró de México, Bloomberg News. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, cuéntanos qué es esta herramienta. Es básicamente un ponderador de encuestas donde evaluamos las distintas encuestas públicas en México. Les damos un distinto peso de acuerdo a una metodología diseñada por expertos, imparcial, en la que se le da mayor peso a las encuestas que han tenido un mejor desempeño en ciclos de elección presidencial previos. Eso, perdóname, Carlos, quiere decir las que han hecho mejores, no voy a decir pronósticos ni predicciones, porque esto no es una cosa que se hace al azar, sino que han tenido los resultados más acertados en función de las encuestas previas. Y no es porque nosotros digamos que lo hicieron bien o lo hicieron mal, sino fueron por estudios que hizo el mismo INE, que es lo que nos viene a ayudar a alimentar esa metodología para los ciclos del 2006 y 2012. Además de eso, no es que vamos a excluir a las encuestas nuevas, porque puede haber alguna nueva que sea efectiva o que sea nueva, simplemente reciben menos peso y además su peso está condicionado también a que cumplan con las nuevas regulaciones del INE, que son entregar durante un determinado tiempo, aproximadamente un mes, su base de datos, quién les pagó, todos estos detalles que se tienen que entregar al INE cada mes de cada encuesta pública. Digamos que es el poll of polls, o sea, es el gran recopilador de contenidos. ¿Cuántas casas encuestadoras están considerando en este estudio? De acuerdo a la metodología que estamos usando, las que pasan esos filtros que te acabo de mencionar son 11 hasta ahora. Son un montón, ¿no? Exacto, no excluimos que pueda haber otras. Todo depende de que se hagan públicas y de que se cumplan con estos estándares, pero ahí están, ya las pueden ver, tenemos toda la metodología en la página para quienes realmente les importa ver eso, con sus fórmulas y todo, cómo se llegó a esto. Y la verdad es porque creemos que es útil. La manera en que yo veo las encuestas, como que las vemos, es como a los políticos. Les vamos a tener siempre... O sea, horrible. No, les vamos a poner peros, los vemos horribles si quieres, pero son necesarios. Son necesarios porque, bueno, los políticos los necesitas que hagan política, que hagan legislación o X. Las encuestas las necesitamos para entender qué está pasando en el proceso electoral, quién va arriba, quién va abajo, sobre todo cuando se habla de votos estratégicos, votos útiles. Entonces, con sus defectos, existen y son utilizadas. Lo importante es reconocer que no todas son iguales y que hay una manera de determinar cuáles han tenido un mejor track record que otras. Eso me lleva a preguntarte qué índice de asertividad, si esa es la palabra, podemos encontrar en poll of polls. No, ¿O cómo se mide? Va a ser tan bueno o tan malo como sean las encuestas mismas. Nosotros no estamos llevando a cabo ninguna encuesta, son encuestas que está la de Reforma, Financiero, son de las dos de las de mayor peso, pero está Mitofsky, está Buen Día, como te digo, ahí se pueden ver todas las encuestas que tenemos. Y hay ciclos donde las encuestadoras terminan siendo muy acertadas, hay ciclos en los que no, lo vimos en el 2015, ¿no? Es decir, va a depender un poco de eso, de cómo han hecho sus ajustes a sus recetas mágicas de interpretar lo que les dicen en los cuestionarios para saber si son más certeras o no. Lo que estamos viendo con esos números, un apunte importante, es el voto efectivo, que es lo que nos recomiendan más los expertos en enfocarnos, que es el voto que excluye a los indecisos o a los que no responden. Quiere decir que en total de todos estos porcentajes que te mostramos tiene que dar 100%. Aquí estamos viendo lo que comentábamos al principio, que es Andrés Manuel López Obrador con una ventaja muy importante,
de 40.3% contra el siguiente competidor, que es Ricardo Anaya, con un 31.4%, casi 10 puntos de diferencia. Aquí, por primera vez, vemos que las encuestas en general coinciden, porque las encuestas siempre tienen números muy dispares, pero en esta ocasión pues es difícil obviar que la diferencia es esta. Es la importancia, ¿no?, de que haya un agregador de encuestas, para ver realmente cuál es la tendencia. Nosotros teníamos la demanda de inversionistas, no solamente fuera de México, de inversionistas aquí en México, empresarios, que querían saber, oye, ¿cuál debería de creer? La que siempre le hago caso, la vez pasada no estuvo tan certera y todo eso. Este es como un promedio, digamos. Exactamente, para ver las tendencias, porque no porque una encuesta en particular sea mala, quiere decir que entonces los números que están mostrando sean una mentira. Hay que ponerlo en el contexto debido para darse cuenta qué tan válido o no puedan ser esas tendencias que están marcando. ¿Qué veremos próximamente, Carlos? Bueno, acaba de haber una ronda de varias encuestas hace poco más de una semana. Es posible que pasen varios días antes de que haya nuevas encuestas. Pero pues lo que vamos a ver es precisamente efectos de lo que tú estabas hablando con tu invitado anterior, ¿no? ¿Qué tanto tira y afloja, esta guerra de lodo ha afectado a Anaya? Porque realmente la competencia se está centrando en el segundo lugar, por las razones que ya sabe muy bien tu audiencia, por esa importancia de que el segundo lugar va a tratarse de vender como la alternativa a Andrés Manuel López Obrador. Y por último, Carlos, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde hablabas de que aquellos muy clavados podrán localizarlos en algún lugar? ¿Dónde están? No, la metodología sí está ahí al bajo de la página de internet, pero la página de internet está accesible a todos, no es nada más para clientes de Bloomberg, es en bloomberg.com/México 2018, tanto en inglés como en español. Buenísimo, pues nos estaremos viendo por acá cuando haya nuevos resultados. Muy bien, amigos, ahí veíamos un extenso análisis sobre una metodología interesante, que es hacer un promedio de las principales encuestas que se han publicado en México sobre preferencias electorales de parte de la publicación El Financiero, que es afiliada a la cadena Bloomberg de los Estados Unidos en México. Esta metodología, que podría ser muy útil en el caso dominicano, que hay siempre, como llaman, guerra de encuestas. Sí, sí. Lo que hace es que toma las encuestas, le da una ponderación según sobre su predicción anterior, ¿sí? Cómo se comportó X casa de encuesta o empresa de encuesta en las elecciones, podemos decir, del 2016, del 2012, del 2008, ver cuál era su acierto en las predicciones que hacía y darle entonces una ponderación. Esto está llevando a que López Obrador, que está fuera del sistema de partidos, está con una intención de votos por encima del 40%, con un sistema electoral en el cual no hay necesidad de mayoría absoluta para ganar. Si con un 35, si tú estás en primer lugar, ganas. El único que se le acerca es el candidato de los otros partidos de la oposición, que es una alianza muy extraña, del PRD y del PAN, que el PRD fue el desprendimiento de izquierda del PRI y el PAN fue la formación de un partido de derechas en México, que de hecho ha gobernado en 2 ocasiones, con Vicente Fox y con Calderón. ¿Cómo se llamaba? No, Calderón no, lo tengo por aquí. Ahora te lo busco, pero hay que puntualizar, Julio, que como José Antonio Anaya, que es el que está en la coalición, que está luchando, son los 3 lugares, como bien se dieron en las encuestas, que se está luchando tanto por el segundo lugar, es una coalición muy extraña, porque son partidos muy disímiles, pero el PRI, partido, ¿no? sí. Anaya es del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, que son 3 corrientes totalmente distintas en una coalición y tienen mucha gente por el desgaste normal del PRI, de MIT, de José Antonio. Del actual presidente. Del actual presidente de Peña Nieto. Ahora bien, lo que quiero destacar es que aunque esta coalición
es extraña. También en Morena, que es el Frente de Renovación Nacional, que es el partido de López Obrador, hay de todo. Sí. Hay de todo porque hay gente que salieron del PRI, hay gente que salieron del PAN. PRD, hay gente que salieron del PAN. O sea que la composición de los partidos que encabeza cada candidato, sean coaliciones o no, no es muy diferente. De manera que no hay que descartar que hasta el priismo se pueda asociar, en este caso Anaya, se pueda asociar con MIT y hacerle frente a López Obrador. Pero tendría que renunciar uno de los dos a la candidatura. Claro, tendría que renunciar, que es lo que siempre no se es ve. difícil. Es siempre difícil. Y otra cosa también importante es que en Morena, en el Frente de Renovación Nacional, el partido que encabeza López Obrador, ellos han hecho muchísimo hincapié en un nacionalismo y en un que si se salieron de otros partidos ya no van a hacer coalición con ellos, que dificulta cualquier asociación con otro partido antes de para tener, vamos a decir, el triunfo asegurado e impedir que ellos dos, segundo y tercer lugar, se pudieran aliar. Otra cosa importante también a destacar, y no sé cuál es tu opinión, Julio, es que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, por sus siglas, ha dicho y ofrece una amnistía a los implicados en narcotráfico y una creación de una Guardia Nacional para la Seguridad. Y de esto se han, pues, vamos a decir, anclado los otros dos candidatos a la presidencia para decir que no están de acuerdo con esto. Y por esto te digo que muchas veces el mismo López Obrador, que es el que más ofrece una ruptura con el sistema establecido actual, fíjate cómo está tirando ese pañito tibio para, pues, no echarse en contra ni siquiera a estos que están implicados en narcotráfico. Bueno, el gran problema de México no es solamente el narcotráfico. Hay miles. Hay muchos problemas. Pero ¿Y la violencia? Como decía un dictador mexicano antes de la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz, decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es decir, el gran punto de México es su relación con los Estados Unidos. Por muchos años, bueno, de hecho, la mitad del territorio mexicano que salió de la independencia de España, los Estados Unidos se lo amputó. Texas, California, Oregon, Colorado, todo eso eran territorios que pertenecían a México. México quedó con la mitad, aunque tiene un país muy grande en tamaño, quedó con la mitad, era el doble de eso. Y desde ese momento la relación con los Estados Unidos ha sido un factor central, y más ahora con la llegada al poder de un presidente en los Estados Unidos que hace de México casi un punto central de su política interna y externa. Además, no podemos pasar por alto también que México, hasta la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari en los años 90, que introduce unas reformas en ruptura completa con las políticas tradicionales de protección de su mercado que desarrollaron los gobiernos del PRI, y de apertura a políticas neoliberales, integración de México en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el llamado NAFTA, transformó completamente la relación de México con los Estados Unidos y ha creado una gran subordinación de México hacia los Estados Unidos, a pesar de que por el tamaño, por la tradición, todos los presidentes mexicanos tratan de reflejar una cierta autonomía con relación a esto. Pero el TLC, que hoy en día se está negociando con los Estados Unidos, que algunas corrientes dentro del gobierno de Trump quisieran anularlo, simplemente anularlo, y que sería una catástrofe total para la economía mexicana, porque todo lo que se ha construido, diríamos, del 90 hacia acá, estamos hablando de los últimos 28 años, ha sido en base a esa transformación
que se manifestó en las políticas de apertura, estabilización, reformas neoliberales y integración al libre comercio, que comenzó con Carlos Salinas de Gortari y continuó con todos los otros presidentes. Y aunque Carlos Salinas de Gortari pues privatizó, por ejemplo, la banca en México, Las telecomunicaciones. las telecomunicaciones, y fue algo que bueno, entregó parte del patrimonio mexicano, pero también hay que señalar que en su gobierno se disminuyó la gran devaluación que venía arrastrándose. Se controló completamente. Creo que era de 3,000. O sea, la inflación era de 100 y pico por ciento y bajó a un solo dígito. Y se bajó el impuesto al IVA. O sea que fue un gobierno que tuvo también sus grandes logros. A pesar de que en México todavía él no puede ir. No, eso te digo, por eso lo menciono. México lo detestan. En México lo detestan. Fue un presidente sumamente controversial en el 88. Además hubo mucho incremento de la delincuencia política. Sí, un hermano de Salinas de Gortari está acuérdense. preso en los Estados Unidos por narcotráfico. Claro. Es decir, o sea, pero eso es para que veamos también cómo los gobiernos latinoamericanos pues tienen un balance siempre. Pues de un lado han hecho cosas buenas y de un lado han hecho cosas muy malas. Tanto es así que este presidente que disminuyó pues la inflación, que es el primer impuesto de un ciudadano, tiene su hermano precio y es una persona odiada en México por todas estas privatizaciones y por otros tipos de corrupción. Y por haber que favorecido también... a un segmento de la población. Por ejemplo, nosotros conocemos mucho a un personaje que aquí es dueño de la principal telefónica, que es Carlos Slim. Claro. Carlos Slim recibió del gobierno de Salinas de Gortari Telmex, que es la telefónica que era estatal de México, y que era un monopolio, y lo recibió como un monopolio. Claro. Y durante decenas de años ha seguido siendo un monopolio. Sí. Entonces, una barbaridad. Una Eso cosa es incomprensible, cómo se le transfiere a una persona un monopolio del Estado a ser un monopolio privado. Imagínense la renta que se produjo en esto. El balance, a mi entender, de lo que hizo Salinas de Gortari es negativo. Por un lado, Julio, un lado. Para mí es absoluto. Bueno, absoluto, pero absoluto. Creció el narcotráfico, devaluó el nivel de vida, destruyó... Pero no devaluó el nivel de vida, porque la inflación se controló totalmente. Sí, bueno, pero la pobreza creció. Y acuérdate que antes que estaba... Creció más, eso habría que analizarlo. Habría que analizar si realmente retrotrajo la reforma agraria que se hizo. Yo creo que lo peor fue esas privatizaciones, pues favoreciendo a personas en específico y quitándole patrimonio al pueblo y echar para atrás, por ejemplo, reformas agrarias, pero económicamente hizo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Que el balance negativo para mí. Que bueno, pero eso creció y acuérdate que venían de un gobierno anterior, fue la Madrid, ¿verdad? Que fue una inflación terrible y venía, o sea, hay que ver siempre lo anterior para poder juzgar. No estoy diciendo que haya sido bueno y reflejo de esto es que en México es una persona que no tiene ninguna simpatía. Tenemos que ir a una pausa. Volvemos. En este momento. Muy bien, seguimos analizando la situación de México y las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar el 1 de julio. Tenemos un video sobre las principales propuestas del candidato puntero Andrés Manuel López Obrador, para que ustedes lo oigan en sus propias palabras y después pasamos aquí al estudio. Se eliminará la corrupción. Vamos a suprimir fueros y privilegios. Bajaremos los sueldos de los de arriba, empezando por el del presidente de la República, y aumentaremos las percepciones de los de abajo. Se descentralizará el gobierno federal. Para cumplir con este propósito, habrá apoyos y facilidades para que
los trabajadores al servicio del Estado puedan mudar su lugar de residencia. Atenderemos con urgencia la grave problemática del sector energético del país. Se detendrá la caída en la producción de petróleo, de gas, de gasolinas, de diésel y petroquímicos. Las 6 refinerías existentes serán modernizadas y se emprenderá la construcción de 2 más con el propósito de procesar en México todo el petróleo crudo y dejar de importar los 600,000 barriles diarios de gasolina que actualmente se compran con sobreprecios en el extranjero. Se construirán 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación en el actual aeropuerto de la Ciudad de México. En todo el territorio nacional habrá acceso a Internet y este será gratuito en caminos, hospitales, escuelas, plazas públicas y edificios e instalaciones gubernamentales. Habrá un tren turístico cultural en la zona maya que recorrerá la ruta Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque. Se creará la zona franca o libre a lo largo de los 3,180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Desde el primer día del próximo gobierno democrático, los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo. Todos los jóvenes que estén cursando el nivel medio superior tendrán una beca mensual y 300,000 universitarios de familias de escasos recursos económicos recibirán un apoyo de 2,400 pesos mensuales. También se contratará a 2,300,000 jóvenes a los que despectivamente algunos llaman ninis y se les otorgará un sueldo como aprendices de 3,600 pesos mensuales. Becarios, sí. Sicarios, no. Se aumentará al doble la pensión a los adultos mayores del país, o sea, a 1,200 pesos mensuales, el equivalente a la mitad de un salario mínimo, como está establecido por ley en la Ciudad de México. Este apoyo será universal, es decir, también lo recibirán jubilados del ISSSTE y del Seguro Social. Asimismo, todas las personas pobres con discapacidad tendrán derecho a una pensión. Se dejarán sin efecto las medidas establecidas en la mal llamada reforma educativa. Se creará la Guardia Nacional, como lo establece la Constitución, para reorganizar e integrar a todas las corporaciones militares y policíacas. Someteremos a debate y consulta principalmente con las víctimas la posibilidad de otorgar amnistía a infractores que opten por su readaptación. Bueno, ahí vimos al candidato Andrés Manuel López Obrador dando detalles de lo que sería un posible gobierno de él. Es indudable que los jóvenes están con Andrés Manuel López Obrador y que tienen las esperanzas cifradas en él. Fíjense que habló de una amnistía al final y de muchos cambios en cuanto a ayudar a las clases más desposeídas. Es
muy representativo que estén en Morena, en el movimiento de este candidato, pues personas que se han ido de otros, vamos a decir, proyectos políticos, pero que tengan una, vamos a decir, una fijación nacionalista de que ya no van a volver a lo que fueron esos otros partidos desacreditados a la vista de ellos para formar ninguna alianza. No sé a qué se refieren muchos que han dicho, Julio, que acusan a Peña Nieto del pacto por México. ¿Qué es lo que le ven mal? Porque según busqué, todo esto es, pues, supuestamente un fortalecimiento al Estado mexicano, aunque no encontré básicamente qué era lo bueno del acuerdo con México, pero la oposición lo acusa de que esto es lo peor que se ha hecho. Bueno, el Pacto por México fue una política que promovió el actual presidente saliente después de las elecciones, Enrique Peña Nieto, que era acordar con los liderazgos políticos y sociales de México una serie de reformas, entre las cuales la parte más controversial era la parcial privatización de Pemex. Pemex es la petrolera estatal, Ahí la que es, controversia. diríamos, un tabú. Sí. En México, pensar que el capital privado puede algún día incursionar en la actividad de Pemex y ser privatizado parcial o totalmente. Es algo así como es Petrobras en Brasil, como es Codelco del cobre en Chile. El país que más cosas ha privatizado de América Latina es Chile, pero inclusive bajo el régimen de Pinochet jamás se plantearon privatizar Codelco, que es la corporación del cobre. Hay actividades mineras de otras, en el cobre, de otras empresas extranjeras o locales, pero lo que es de Codelco es de Codelco. Y entonces parece que sí Peña Nieto ha aceptado la privatización. Bueno, él planteó la incorporación de una especie de alianza público-privada en la explotación de algunos y la modernización. Ahí habíamos que López Obrador hablaba de modernizar las 6 refinerías y construir 2 más que hay en México. El problema es que eso, la inversión de capital es altísima. Enorme. Altísima. De modernizar esto son miles y miles de millones de dólares. Y además México tiene bastante petróleo en el Golfo de México, que es un petróleo por debajo del mar. Entonces su explotación resulta tecnológicamente más cara y más complicada. Entonces yo no conocía de que López Obrador había dado un apoyo al Pacto por México. De hecho, si uno ve la evolución de López Obrador, él ha ido de ser un López priista. Obrador no lo hizo, Peña Nieto. Peña Nieto lo propuso. Sí, no, López Obrador no lo hizo. ¿Tú dices que López Obrador lo apoyó? No lo apoyó, al contrario. Está criticando mucho y los seguidores de López Obrador. Bueno, ya entendí. A que sí, no lo está apoyando. Por eso me sorprendía la información. Aclararlo. Tenemos que ir a una pausa y volvemos en el siguiente segmento. Bien, amigos, entramos en el último segmento de este programa que estamos pasando una revista rápida a la situación preelectoral de México, el país de habla española más grande de todo el mundo, el más grande de Hispanoamérica, solamente superado por Brasil en población, Brasil de habla portuguesa. Un país que ha tenido una influencia política, cultural, educativa, cinematográfica, de todo punto de vista esencial. En el mundo entero. En el mundo entero. En América Latina en particular. México ahora ha reducido probablemente ese peso, pero México siempre fue la meca
de el faro de toda América Latina. De políticas culturales, o sea, en pintura, de publicaciones. en escultura, los cantantes mexicanos, las canciones mexicanas, Todavía las son muy rancheras. buenos. Sí, sí, son muy buenas. Entonces, México es un país fundamental. Y además de ser un país fundamental, México, en cierto sentido, es la cara de Latinoamérica frente a los Estados Unidos. Cuando Trump habla de los mexicanos, no habla solo de los mexicanos, aunque sean la mayor inmigración hispana en los Estados Unidos. Habla de todos nosotros. Sí. Habla de todo lo que somos latinoamericanos o hispanoamericanos. Sí. Y evidentemente, en ese sentido, cualquier transformación en un sentido o en otro, o conservar el status quo en México, es importantísimo. Entonces, por esto es que entendemos que un giro político en un sentido más nacionalista, más protector de su propio mercado y de su identidad de parte de México, sería algo, bueno, en los últimos 30 años o más no ha sucedido. ¿Y qué pasaría con un presidente nacionalista en México y un presidente como Donald Trump en los Estados Unidos? Claro. Le haría por lo menos el contrapeso. La posición de López Obrador con relación al muro es de un rechazo absoluto también, como la gran mayoría de los mexicanos. Bueno, yo no creo que nadie apoye un muro desde México. No, desde México no. Bueno, Cemex tuvo la osadía, la gran empresa de ofrecerse, para construirlo. Dios mío. Sí, bueno, los negocios. Negocio es negocio. El afán de lucro. Claro, negocio es negocio. Entonces, es importantísimo darle seguimiento a esta evolución que al día de hoy, a menos que suceda algo inesperado, apunta a que en esta tercera ocasión, López Obrador podría ser electo presidente de México. Y evidentemente, a pesar de su moderación, en cierto sentido, en los últimos años, sí, es decir, de haber incorporado personas y políticas menos radicales que las anteriores que él defendía, López Obrador fue gobernador de la Ciudad de México y salió con un 85% de aprobación. Sí. Y sus logros fueron buenos. Y sus logros fueron muchos. Es una persona que propugna mucho por combatir la corrupción en México, que es endémica, reducir la violencia de la Guardia Nacional, el narcotráfico, etc. Entonces, realmente es algo que sería importantísimo para América Latina que esto suceda, o que suceda con otro candidato, con el que fuere. Yo creo que el que llegue, ya sea Anaya o el otro, Meade, que tiene menos posibilidades. Yo no creo que Meade salga por el desgaste del PRI, y la verdad es que sería lo mejor para México, porque es que volver a instalar un gobierno del PRI en este momento, después que tenemos tantos problemas de violencia, de narcotráfico que no están siendo controlados. Ahora bien, el PRI, yo no descarto que se pudiera asociar con esta coalición que preside Anaya, aunque es difícil. Para tratar de impedir el paso de Sí, yo pienso López que Obrador. a última hora podría pasar. De hecho, ha habido amagos así, no de ellos que han hablado, sino de analistas que han dicho que esto le ven cierta lógica, porque el PRI lo menos que le conviene es el Movimiento Renovación Nacional, Morena, que es de López Obrador, aunque era dentro de sus filas, porque López Obrador comenzó en el PRI, como casi todo. En el antiguo PRI. Porque muy el PRI de hoy distinto no tiene nada que que ver con exacto, lo que lo que ahora comenzó. es el PRI. Claro, era un partido muy autoritario. Sí. De hecho, él sale porque en su estado natal, en Tabasco, le hicieron varios fraudes a la candidatura que él apoyó, y después él mismo fue candidato a gobernador, después fue senador, y entonces hubo un proceso a la vez que el PRI se hacía un partido
Vitalicio. No, que iba saliendo del poder. Ah, bueno, y que que, iba y que saliendo. iban estallando contradicciones Claro. internas sobre Sí. posicionamiento y sobre la democracia, tanto interna como en la República. Esto produjo de que, aliado con otros pequeños partidos de izquierda, se constituyera el PRD, Claro, el Partido de la claro. Revolución Democrática, Que salió, al que él sí. entró. Fue una figura clave en el apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas, Sí. el hijo de Lázaro Cárdenas, Sí. que fue 2 veces candidato a la presidencia. Después él mismo fue candidato a la presidencia 2 veces. Y por la evolución del PRD, él ha decidido formar este movimiento, que es un movimiento, si bien no es un partido tradicional, es un movimiento que parece que más nacionalista que otra cosa. Sí, y de hecho por eso dicen, como es tan nacionalista, que es difícil que se alíe a más partidos, pero no sé qué tan verdad sea esto, porque realmente dentro de sus filas hay de todos los partidos, o sea, que hasta cierto punto es de esperarse que pueda aceptar a cualquiera que venga de los demás, pero los que no están ya en Morena, dudo mucho que los quieran de socios, porque el PRI y el PRD, aunque el PRD nació como una tradición democrática, como tú muy bien explicas, no creo que ahora mismo quiera medir sus fuerzas con López Obrador, que salió de sus propias filas y le quitaría muchísima fuerza. De manera que vamos a ver lo que va a pasar. Todavía falta bastante, faltan 3 meses para el 1 de julio, y de aquí a allá pueden pasar muchas cosas en países tan explosivos como somos los latinos, como es México, donde el PRI tuvo, como mencionamos, una tradición de 71 años en el poder, con cuestiones desde fraudes electorales hasta violencia para imponer sus candidatos, y llegada ya una época donde la democracia se iba imponiendo en toda América Latina, pues fueron fraccionándose partidos y dando pues a la luz pues nuevas opciones, mejores o distintas simplemente, porque aunque el PRI tuvo sus logros, como bien dijimos antes, de controlar la moneda, hacer acuerdos de libre comercio que aunque fueran pues criticados de un lado y alabados de otros, los logros están ahí. Ningún partido que se perpetúe en el poder es beneficioso para su población, y esto es indudable. El único partido que se perpetúa en el poder es la iglesia. Bueno, pero fíjate que no tanto. Que no porque... Tienen 2000 años. Ok, pero primero fíjate que antes, por mencionar la Iglesia Católica, tenía un porcentaje de la población de este lado del mundo, en el mundo occidental, muy grande, y ya las otras iglesias han tomado sus espacios. Y los protestantes. sí, y si a eso vamos, ese es otro partido político. O sea, no puedes englobar que... Porque, no, pero el predominio de la Iglesia Católica en los países donde son católicos ha sido centenaria. bueno, pues sido entonces gobierno. han hecho muy buen trabajo. Han hecho muy buen trabajo, porque un partido que se perpetúe tantos años en la historia quiere decir que no lo han hecho es que mal. no es nada más un partido, es mucho más que un partido. Tendríamos que analizar eso, y ya se nos acabó el tiempo. Así es. Más ampliamente, amigos. Sí. A lo mejor nos quieren mandar sus opiniones a nuestra página de YouTube o a nuestras redes sociales, que podemos ponerlas ahí para que las vean. Pero recuerde que si entra a CTXT_RD, pues ahí va a ver todos nuestros programas, y ahí también, o en el Facebook, puede dejarnos sus sugerencias. Julio, ¿será hasta mañana? Así es. Bueno, amigos, hasta entonces.